Ok, continuamos. El siguiente tema son las reglas básicas para el intérprete bíblico. Lo primero eran requisitos, ahora vamos a ver reglas y esto ya vamos a ir un poquito eh, más como a la práctica de la hermenéutica, lo que estábamos viendo anteriormente sobre el papel del intérprete y cómo podemos ser sesgados a la hora de interpretar. Lo que estamos viendo de los requisitos era más obviamente enfocado hacia el intérprete, hacia nosotros como intérpretes de la Biblia. Pero ahora vamos a hablar un poquito más enfocado hacia el ejercicio como tal de la hermenéutica. Entonces, para empezar hay dos reglas básicas, estas son las reglas de oro, también esto es pregunta de examen, tomen buena nota de esto. Y es que las reglas básicas son dos. La primera regla es que, si lo voy a decir lento para que puedan escribirlo, cada término tiene un solo significado dentro de un contexto dado. Cada término tiene un solo significado, no más, no dos, no tres, sino uno solo dentro de un contexto dado. Y la segunda regla quiere decir que el contexto define y limita el significado de un término. El contexto siempre define y limita el significado de un texto, de un término. En este sentido, hay dos palabras aquí que están en juego y son muy importantes. Una es término y la otra es contexto. La palabra término tiene que ver con pues una palabra específica o máximo una expresión corta, pero se refiere a la mínima expresión de literatura, de un escrito, que es una palabra. Y la palabra contexto pues se refiere a algo más amplio, ¿no? A algo más general. Por ejemplo, el versículo de Juan 3:16 dice: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel quien él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese pudiéramos decir que es nuestro contexto, un versículo. Y el término o la palabra, podemos escoger la palabra amó, ¿no? El verbo amar conjugado en pasado, y podemos intentar darle una interpretación a ese texto, a esa palabra, amar, dentro de ese contexto que nos da el versículo. El versículo nos está explicando que ya que Dios amó, entonces hizo algo. El amor de Dios lo llevó a dar a su Hijo en sacrificio. Entonces, pues aquí hay una enseñanza muy recurrente, muy bonita, muy importante, y es que el amor da, el amor entrega. Cuando uno dice que ama a alguien, uno da, uno entrega. Pero ese es el único significado de la palabra amor. No, la palabra amor tiene otras implicaciones, ¿no? La palabra amor también tiene no solo la implicación del sacrificio, sino también tiene la implicación pues de emocionalidad, tiene la implicación de yo amo a alguien y entonces tengo una relación con esa persona, y tiene otras implicaciones. La palabra amor. La palabra amor no solo tiene el significado o la implicación de dar y de sacrificar, tiene otras implicaciones, pero dentro del contexto de este versículo, la palabra amor está limitada a este significado. El amor es dar de manera sacrificial. Ese es el significado o la implicación que nos revela el verso sobre esa palabra. Y esa palabra también significa otras cosas, pero en este caso, hablando de este versículo específicamente, el contexto define a la palabra de una manera muy específica. Entonces tenemos un contexto inmediato, que es el versículo, y tenemos un término específico, que obviamente es una palabra. Entonces estas dos reglas son muy importantes en la interpretación bíblica, y es que un término solo tiene un significado dentro de un contexto específico.
Y segundo, que el contexto es como la cerca que no permite que la palabra sea otras cosas, sino simplemente tenga un significado. Y eso nos ayuda, nos va a ayudar mucho, porque la interpretación bíblica nos vamos a dar cuenta que hay una palabra que dentro de un contexto significa una cosa y dentro de otro contexto puede significar otra diferente. Vamos a ver otro ejemplo. El ejemplo es el siguiente. No sé si ustedes han escuchado, seguramente sí, la palabra justificación o ser justificado. Ser justificado en la Biblia es algo que es un término recurrente, sobre todo en el Nuevo Testamento, pero es un término que también se usó en el Antiguo Testamento. Y son términos que tienen que ver con dos significados específicos. El primero, ser justificado, sobre todo en el Nuevo Testamento, es cuando Dios declara a alguien justo por la fe en la obra de Jesús. Es decir, nosotros somos justificados cuando creemos que Jesús murió y resucitó para perdonar nuestros pecados. Eso nos lleva a convertirnos en personas justas delante de Dios. Eso no quiere decir que nosotros seamos justificados porque somos buenas personas o porque seamos gente cumplidora de la ley o porque seamos personas que están todo el tiempo viviendo de una manera juiciosa. Eso lo que quiere decir es que hemos sido justificados por lo que Dios hizo por nosotros, por lo que Jesús hizo por nosotros. Es decir, ocurre simplemente cuando creemos. Por otro lado, el otro significado de esta palabra es que alguien es justo ante los hombres. Es decir, a la mirada de los hombres, alguien es justo, alguien puede estar bien simplemente juzgado a la vista humana, porque es alguien que es cumplidor de las leyes, porque es alguien que tiene una buena conducta, porque es alguien que, por ejemplo, en el trabajo nunca llega tarde, nunca se va antes, nunca está pereceando, nunca coge cosas que no son de él, no está incumpliendo ninguna norma del trabajo. Esto hace ver que esa persona delante de los hombres es justo. Son dos significados para una palabra. Ahora, vamos a ver dos versículos donde esta palabra tiene solo uno de esos significados. El primero de esos pasajes es Romanos 4, 2 y 3. Romanos 4, 2 y 3. Aquí tenemos al apóstol Pablo una vez más. Romanos 4, 2 y 3. Dice: si Abraham hubiera sido justificado por las obras, tendría de qué gloriarse, pero no ante Dios. Pues ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Aquí está la palabra justificado, ¿no? Abraham fue justificado delante de Dios, y lo que el apóstol nos está diciendo es que Abraham no fue justificado por las obras, sino que creyó y le fue contado por justicia. Y aquí encontramos que el contexto de este versículo nos hace ver la palabra justificado como alguien que cree en la obra de Jesús, en la obra de Dios, y recibe justificación simplemente por creer. ¿Listo? El contexto nos está diciendo que justificado tiene que ver con creer en la obra de Jesús y estar limpio delante del Padre. Ahora vamos a leer otro versículo que está en Job 13, 18. Job 13, 18 es una cita donde Job está hablando. Ustedes conocen tal vez el libro de Job. Si no lo han leído, es un libro en el que Job tiene primero muchas situaciones difíciles y después entra en una discusión con tres de sus amigos, donde ellos intentan convencerle de que él es culpable de todo lo que está pasando, porque aunque parecía que era una persona que vivía dentro de la voluntad de Dios, seguramente tenía pecados escondidos y estaba haciendo cosas malas, y por eso lo que le estaba pasando era un castigo literal de Dios para su vida. Pero encontramos este versículo, que es el versículo 18 del capítulo de Job 13, en el que Job está hablando y usa la palabra justificado. Es muy corto, dice: he aquí ahora, si yo expusiere mi causa, sé que seré justificado. Aquí Job está diciendo: si yo explico
realmente quién soy yo y qué es lo que me ha venido pasando y cómo he vivido yo toda mi vida, yo sé que yo voy a ser justificado. Y todo lo que ustedes me están acusando y todo lo que ustedes me están diciendo no va a quedar, no va a ser cierto, va a ser completamente pues anulado. Este es el argumento de Job. Yo voy a ser justificado delante de ustedes. Ustedes van a creer en mi inocencia cuando yo les explique mi causa, cuando yo les argumente mi vida. Pero Job aquí está hablando de la justificación que recibimos delante de los hombres, ¿no? Cuando uno, no sé, comete algún error, no sé, en el trabajo o tiene que entregar algo y no puede entregar eso, no puede cumplir, y uno, que es lo mínimo que puede dar, ¿no? Explicaciones, una justificación de por qué no llegó temprano, por qué no cumplió, en fin, uno mínimamente tiene que explicar. Y dependiendo de la explicación, pues, y de la situación, uno, bueno, te van a decir, bueno, ok, entiendo, era imposible que lo lograras, entonces vamos a darte más plazo, va a pasar esto y vas a quedar justificado por la explicación que diste, ¿no? Pero el contexto de la palabra aquí es esa. En este pasaje no podemos pensar que Job está hablando de la justificación por creer en el sacrificio de Jesús. En este pasaje estamos hablando de que Job espera ser justificado delante de los hombres y que todos crean en su inocencia. No se trata de ser justificado y ser limpio delante de Dios, como el contexto y diferente que nos brinda el pasaje de Romanos que leímos antes. Entonces, una palabra, justificado, tiene dos diferentes significados, pero aunque tiene esos dos diferentes significados, el significado se aplica dependiendo del contexto. Y esto nos va a pasar a lo largo de toda la Biblia. Espero que no haya sido muy compleja esta explicación. Intenté encontrar un ejemplo que fuera sencillo. Pero así como les decía en el pasaje anterior sobre Juan 3:16, la palabra amor, aunque tiene diferentes implicaciones, en ese pasaje específicamente la palabra amor se refiere a sacrificar, a dar, ¿no? Y en cada uno de estos pasajes la palabra justificado tiene un significado, una implicación diferente a la que tiene en el otro. Entonces nos vamos a encontrar con palabras en la Biblia que tienen diferentes significados. Y esas palabras, por ejemplo, la palabra temor. La Biblia, Jesús le dijo a un hombre, a Jairo, el principal de la sinagoga, cuando su hija murió, le dijo: Jairo, no temas, solamente cree solamente. Y estamos entendiendo que la palabra temor está siendo usada ahí por Jesús con un contexto específico. En otro lugar de la Biblia encontramos muchas veces la expresión de temor a Dios, que Dios pide que tengamos temor a Él. Y en este sentido, la palabra temor cambia de significado. No significa de tener miedo, ¿no? Eso lo entendemos, sino de tener se dice comúnmente que es un respeto reverente, o a mí me gusta pensar más en el temor como amar lo que Dios ama y aborrecer lo que Dios aborrece. Pero en estos dos contextos tenemos la palabra temor usada de diferentes formas. Asimismo, la palabra, aunque significa diferentes cosas, en el pasaje que les mencioné de Jesús con Jairo, antes de hacer un milagro, Jesús le dice: no temas, solamente cree. Obviamente tenemos que usar el significado que se refiere al miedo, ¿no? A que él estaba asustado porque su hija se había muerto y no sabía qué iba a hacer. Pero cuando hablamos de temor a Dios, no hablamos de miedo, hablamos obviamente de reverencia, de un amor que está muy muy ligado al respeto. Y en este sentido, siempre el pasaje donde encontramos una palabra nos va a ayudar a identificar el significado de esa palabra. Y dentro de ese pasaje, esa palabra no puede tener
más de un significado, puede tener un solo significado. Esto es vital, esto es muy importante para todo lo que vamos a hacer de aquí en adelante en hermenéutica.